Amados, muy buenos días. ¿Cómo están? Qué alegría verles, saludarles un domingo más. Les bendecimos. Estamos muy contentos de estar acá para compartir la palabra, para alabar juntos al Señor. Qué bueno es, ¿verdad? Que podamos alabar, bendecir al Señor todos juntos. Amén. Saludamos también a todos nuestros amados que están viendo esto por la transmisión. Que el Señor les bendiga. Y que sea el Señor ordenándolo todo para que puedan estar prontamente acá con nosotros, alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Amén. Amén. Amados, espero que hayan sido muy bendecidos con todo lo que tuvimos la semana pasada, un tiempo hermoso de celebración, pero también todo lo que el Señor nos estuvo ministrando acerca de su fidelidad. Amén. Tenemos un Dios que es fiel. Y podemos descansar en eso, en que Él es fiel, que Él es nuestra roca firme, y en Él estamos firmes, valga la redundancia. Estamos ahí, en la roca que sabemos que pase lo que pase, no va a caer. Amén. Porque recuerde esto, vienen las lluvias, vienen las tempestades, pero estando en la roca vamos a resistir. Amén. No queremos edificar en la arena, vamos. Aunque se vea bonito, aunque tenga algunos beneficios, es mejor siempre estar en la roca. Amén. Amén. Bien, amados, hoy día vamos a seguir hablando acerca de los atributos. Estamos recién comenzando nomás, así que ahí vamos. Y quiero introducir siempre recordando esto de por qué es importante que conozcamos los atributos de Dios. Es porque solo a través de ellos vamos a conocer a Dios. Solo a través de estos atributos vamos a poder conocer a quien nosotros decimos amar, a quien nosotros decimos adorar. Amén. Entonces tenemos que conocerlo bien. Tenemos que conocer al Dios que adoramos. Es necesario. Dios quiere que le conozcamos. De ahí tenemos que partir. Dios quiere que le conozcamos. Y Dios ha dispuesto de su palabra para que le conozcamos. Ha dispuesto de su espíritu para que le conozcamos. Entonces, podemos conocerlo a Él. Evidentemente hay cosas de Dios que no nos alcanza, pero hay otras que Él ha dispuesto para que le conozcamos. Y esas justamente son sus atributos. Son sus atributos. Y solo conociéndolos de nuevo, permítame ser majadero, vamos a conocerle. Y déjeme decirle esto, necesitamos conocer a Dios. Nuestra forma de relacionarnos con Él, ve que nosotros los cristianos nos jactamos de esto, de que somos una relación, no una religión, ¿sí o no? Pero para eso necesitamos conocerle, ¿verdad? O, mejor dicho, de esa relación, el fruto de eso tiene que ser conocerlo. Imagínese usted tiene una relación de años con alguien, o una relación conyugal. Usted esperaría que después de un cierto tiempo, una cierta cantidad de años usted conociera a esa persona, ¿verdad? O sea, sabe qué esperar de la otra persona, sabe qué esperar de ciertas reacciones a ciertas cosas que pasan, sabe qué le gusta, qué no le gusta. Fruto de esa relación es conocerle. Ahora, qué mala sorpresa sería que después de una cantidad de tiempo, años, usted se diese cuenta que en verdad no conoce a la persona. Que en verdad ha sido todo una banalidad, una superficialidad. Fue la crisis de la pandemia, ¿verdad? Y como todos se encerraron, lo que sacó a la luz forzosamente es que mucha gente no se conocía. Muchas parejas, muchos matrimonios no se conocían.
Entonces, como forzosamente tuvieron que conocerse en un ambiente que no les era natural, vino la crisis. En algunos casos vinieron los colapsos. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que en realidad no conozco. En ese nivel mira lo que voy a decir, en ese nivel de intimidad, porque la intimidad no es solo lo sexual, en ese nivel de intimidad no te conozco. Y lo que empiezo a conocer no me gusta. ¿Verdad? Entonces como que hubo que empezar todo un proceso de reestructuración ahí. Ese relacionarnos, ¿verdad? Tuvo que hacer que mucha gente se empezara a conocer de nuevo, básicamente. ¿Por qué? Porque después de mucho tiempo se dieron cuenta que no se conocían. Ahora, vamos a trasladar esto acá. Después, nosotros esperamos que después de cierto tiempo, caminando con Dios, nosotros lo hayamos conocido. Porque ya sabemos que Dios nos conoce. Amén. Dios nos conoce. Pero que nosotros estando ahí con Él, relacionándonos con Él, si es que realmente vivimos esto que decimos que somos una relación y no una religión, tenemos que dar fruto de que lo conocemos. Y haciendo memoria de domingos pasados, lo que va a revelar cuánto y de qué forma nosotros conocemos a Dios es cuando nosotros oramos. ¿Cómo nosotros oramos? ¿Se acuerda el ejemplo de Daniel? ¿Cómo nosotros oramos? ¿Qué hay en nuestra oración? ¿Cómo nosotros nos expresamos de Dios? ¿Cómo nosotros nos vamos a Él? ¿Cuáles son los pensamientos acerca de Dios que están en nosotros y que se expresan cuando nosotros oramos? ¿Cuáles son nuestras reacciones ante las adversidades? ¿Cuáles son nuestros pensamientos respecto a Dios y la actitud de nuestro corazón en medio de las adversidades? En medio de las opresiones o de las persecuciones. Esas 4 cosas que yo les mencionaba acerca de las características de aquellos que conocen a Dios con el ejemplo de Daniel, tenían esa finalidad, que nosotros las viésemos y eso nos confrontara. Y nosotros pudiésemos meditar en nuestra intimidad. ¿Realmente conocemos a Dios? ¿Realmente conocemos al Dios que decimos adorar? ¿Que alabamos? ¿Realmente tenemos esa relación de la que al menos de boca nos jactamos? Necesitamos conocer a Dios. Si nosotros no conocemos a Dios, pero pretendemos vivir una vida, solo pretendemos vivir una vida piadosa delante de Dios, nosotros corremos el riesgo, esto se lo he mencionado antes también, de vivir una vida en idolatría. Es decir, nosotros nos hacemos una imagen, una idea de Dios que Él no tiene. Es querer configurar a Dios a nuestra manera. Cuando nosotros nos configuramos a Él, la idolatría es un pecado y el ser humano tiende a la idolatría. Y ciertamente la idolatría es un pecado, bueno, Dios aborrece el pecado, todo, pero la idolatría es un pecado odioso para Dios. Porque en el fondo lo que hace la idolatría es un libelo en contra de su persona. ¿Entiende eso? Un libelo es como un escrito que agravia a la otra persona. Es querer establecer a Dios de una forma en la que Él no ha dicho y que va en contra de cómo Él ha dicho que es. Es el gran problema del corazón idólatra, que da por sentado que Dios es distinto de quien Él es en verdad. Sustituye al Dios verdadero por
hecho, por otro hecho al ideal o a la semejanza que una persona puede querer. El problema es que cuando nosotros pensamos así de Dios, lo que estamos haciendo es buscar conformarnos a que Dios se conforme a la imagen de lo que nosotros hemos creado. Entonces Dios va a ser bueno o malo, va a ser bondadoso o apretado, según el estado de la persona que está pensándolo. Por eso necesitamos conocer a Dios. Por eso necesitamos conocer a Dios. ¿Se acuerda cuál era el gran problema cuando usted lee el Antiguo Testamento de Israel? ¿Y cuál solía ser el mensaje de los profetas cada vez que se levantaban? ¿Se acuerda cuál era? La idolatría. De tanto en tanto el pueblo se perdía. ¿Y qué iba a hacer? Adorar otros dioses. Y así se imponían. Entonces se levantaba un profeta y borraban todos los ídolos. Pasaba esa temporada y volvían a idolatrar. Y venía el profeta y borraba los ídolos. ¿Por qué? Porque el corazón que está tendiendo todo el tiempo. ¿Y qué pasaba? Que cuando se levantaban estos momentos de idolatría, coincidía con que llegaban al trono personajes que no conocían a Dios, a pesar de ser parte del pueblo de Dios. Por eso no crea que esto es tan lejano. No es tan lejano. Escuche esto, para que lo anote. La esencia de la idolatría consiste en abrigar pensamientos sobre Dios que son indignos de Él. La esencia de la idolatría consiste en abrigar pensamientos sobre Dios que son indignos de Él. Por eso necesitamos guardar nuestro corazón hacia Dios y querer conocerle. Amados, es necesario que conozcamos a Dios. No vamos a saberlo todo. Eso está claro, amados. Nadie podría jactarse que conoce todo de Dios. Pero sí podemos decir que conocemos a Dios. Sabemos que conocemos a este Dios que es fiel. Conocemos a este Dios que es bueno, que es lo que vamos a hablar hoy día. Conocemos a este Dios que es justo. Y vamos a ir viendo cómo todos estos atributos caminan juntos. Amén. Entonces por eso necesitamos conocer a Dios. Entonces, como ya les dije, me autospoileé, hoy día vamos a hablar que Dios es bueno. Vamos a hablar de este atributo de Dios. Dios es bueno. Por eso cantamos estas canciones hoy día. Porque Dios es bueno. Amén. Es bueno. Bueno es el Señor. Ahora, bueno o bondad puede significar muchas cosas para muchas personas. Por eso vamos a ver qué significa que Dios sea bueno. ¿Verdad? Porque para nosotros la gente, por ejemplo, puede ser buena hasta que hace algo que no nos gusta. Entonces deja de ser buena. Ya no los tenemos por buenos. ¿Sí? Por eso necesitamos entender que Dios es bueno. Siempre. Siempre Dios es bueno. Dios no deja de ser bueno cuando pasan cosas que no nos gustan. ¿Ve que ya no dijo amén? Por eso es importante que conozcamos a Dios, porque tenemos que tenerle por bueno todo el tiempo. Porque su bondad no está limitada a las particularidades de nuestra vida. Ahí decía amén de nuevo, ¿ve? Entonces por eso vamos a hablar acerca de la bondad de Dios, para que entendamos
porque Él es bueno. Y entonces en los momentos de dificultad podamos decir como decía David en el Salmo 30. Has cambiado mi lamento en baile. Me ceñiste todo de alegría. Por eso siempre te alabaré y no me callaré. Amén. Vamos a Éxodo 34. El Señor es bueno. Amén. Dice, y pasando Jehová por delante, dije Éxodo 34, 6. Y pasando Jehová por delante de él, de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Amén. Esto que describe Moisés podríamos sintetizarlos en bondad. Esto describe la bondad de Dios. La bondad de Dios es lo que lo predispone a ser generoso, benevolente y lleno de buenas intenciones hacia los hombres. Él es bueno porque Él es de corazón tierno. Dios es rápido para identificarse con nosotros. Y su actitud es de continuo cercana hacia nosotros, los seres morales. Es abierta, es franca, es amistosa. Cuando estudiamos, ¿verdad?, Hebreos, los capítulos 11 y 12, y vemos los héroes de la fe, vemos a Dios que con estos personajes cercanos. A Enoc se lo llevó, de Abraham dijo que era su amigo. A Moisés le permitió experimentar su gloria. Un Dios cercano. Pero también, estudiando esos personajes, vemos que también Dios es justo. Amén. Justamente este es el atributo que hay que entenderlo con ese otro atributo. Que Dios es bueno, pero también es justo. Dios por su propia naturaleza está inclinado a ser bondadoso, a conceder bendición. Dios se goza con la felicidad de su pueblo. Por eso dice el texto, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad o fidelidad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero miren lo que dice ahora, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Porque Dios es bueno. Dios es bueno todo el tiempo. Amén. Mire lo que dice Éxodo 33, un capítulo atrás, el versículo 19. En medio de una intercesión de Moisés. En el 18, él le dice, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y ahora sí el 19 dice, y le respondió, mira lo que dice, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Pero dice, haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Él es bueno. Él quiere ver su gloria y Él dice, voy a hacer pasar mi bien, mi bondad. La bondad de Dios es el
impulso que se halla detrás de todas sus bendiciones. Dios nos quiere bendecir porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Y Él derrama de continuo su bendición y su bondad sobre nosotros. Dios nos crea de este sentir bondadoso de su corazón y nos redimió por medio de Cristo por esta misma bondad. Dios es tan bueno que decidió redimirnos. Mire qué hermoso el Señor, qué bueno es. Porque del pecado Él pudo haber exterminado al ser humano, al hombre, pero decidió redimirlo. Dios tiene que actuar en justicia, ¿ve? Entonces lo expulsa, pero de inmediato expresa su bondad. Y desde ese momento de la expulsión, Dios mismo anuncia la venida del Mesías. Expresa su bondad, porque Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. Mateo 5. Versículo 45. No, del 43 mejor. Si ya me conocen, no anote el tiro. Ya sabe cómo me pongo cuando... Me esfuerzo, pero no me sale. Es que mi énfasis está en el 45, pero partamos del 43. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Amén. 45, ahora sí. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Mire lo que está diciendo Jesús. ¿Ha puesto atención a estos versos? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué dice? Que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Por qué? Porque es bueno. Porque es bueno. Ve que Jesús con esto está poniéndole peso a la instrucción que está dando. Miren, amen a sus enemigos, amen a aquellos que le aborrecen. Así como Dios, que es bueno y que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos o injustos. Eso es porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno. Bueno es el Señor. La bondad de Dios como atributo se causa a sí misma, es infinita, es perfecta, es eterna. Y como Dios es un Dios inmutable, vamos a hablar de eso también, el amor de Dios y su bondad nunca varía en intensidad. Amén. ¿Qué significa eso? Que Dios nunca ha sido más bondadoso de lo que es ahora y nunca lo será menos. Porque Dios no hace acepción de personas. Dios no es más bueno conmigo que contigo.
Esto es muy importante. Su bondad es. Él es bueno. Mire, piensen en esto. Él hace salir su sol todos los días sobre justos e injustos. La lluvia que cae y bendice a buenos y malos. Bueno, lo dije al revés, pero funciona. El Señor es bueno siempre. Él no varía en la intensidad de su bondad, de su amor. Y eso es porque la causa de su bondad se halla en sí mismo. ¿Entienden? La causa de su bondad está en Dios mismo. Y todos los que recibimos de su bondad, de su gracia, de su misericordia, lo hacemos sin mérito y sin recompensa. Dios no es bueno con nosotros porque nosotros hacemos algo para que Él sea bueno. Recibimos de su bondad porque Él es bueno. ¿Entiendes? El origen de su bondad está en Él mismo. En Él mismo. Es que Él es bueno. Él es bueno. Él es siempre bueno. Y aun cuando nosotros fallamos, Él no se torna malo. ¿Entienden? Él sigue siendo bueno. Porque Él no es bueno por nuestros méritos. Gracias, Señor. Él es bueno. Y nosotros gozamos de sus bondades todos los días, amados. Aunque la tiniebla de nuestras circunstancias nos pueda a veces hacer pensar otra cosa, Dios sigue siendo bueno. Él es bueno. Y es importante que esta bondad de Dios sea la base de nuestra expectativa. Que todos los días nos levantemos diciendo, Señor, tú eres bueno. Aunque tu día anterior haya terminado mal, Señor, tú eres bueno. Porque ahí está basada nuestra expectación en su bondad. Nada puede hacer que Dios sea más o menos bueno de lo que es ahora. Dios es bueno, amados, y Él nos ama. Él quiere extenderse en bondad hacia nosotros. Mire, el arrepentimiento, aunque es necesario, no es meritorio, sino que es una condición para que nosotros podamos recibir el generoso don del perdón y la misericordia de Dios, pero que está extendida en base a su bondad. La oración, que hemos estado haciendo tanto énfasis, en sí misma tampoco es meritoria. Cuando nosotros oramos, nuestra oración no pone en una posición de obligación a Dios, ni tampoco lo pone en deuda con nosotros. ¿Se entiende? La razón, pero Él nos escucha. ¿Y sabe por qué nos escucha? Porque Él es bueno. Porque Él es bueno. ¿Entienden? Dios no escucha nuestra oración porque, oró, entonces, no, Él te escucha porque Él es bueno. Es solo por su bondad. Es solo por su bondad. ¿Ha conversado con gente que le dice, oye, órame tú, que a ti Dios te escucha? ¿Te ha pasado? ¿Por qué piensa eso? Porque no lo conoce. Piensa, no sabe que Dios es bueno. Entonces cree que Él tiene gracia. Entonces que si tú oras por Él, Dios va a escuchar a Él porque a Él no le escucha.
Cree que Dios tiene su rostro escondido de él. Y Dios nos escucha. Es lo que dijo Pablo en Romanos. Todo aquel que invocar el nombre de Jesús será salvo. Entonces, si yo escucho el Evangelio e invoco el nombre del Señor en respuesta a ese Evangelio, Dios me va a escuchar porque Él es bueno. Él es bueno. ¿Sí? ¿Me sigue? ¿Me entiende? Ni siquiera nuestra fe es meritoria, amados. Nuestra fe no es más que la confianza en la bondad de Dios. En nuestra confianza en la bondad de Dios. Y la ausencia, es decir, la ausencia de fe, que no haya fe, no dice nada en contra de la personalidad santa de Dios. Él sigue siendo bueno. Él sigue siendo bueno. Entonces, hermanos, no hay nada que nosotros podamos hacer para que Dios sea más o menos bueno que nosotros. Él es enteramente bueno. Enteramente, como decían los jóvenes, ¿se acuerdan? Él es entero bueno, pero no en ese sentido, sino que en lo real, en la totalidad. Él es entero bueno. Aunque no suene tan bien. Pero Él es así, completamente bueno, todo bueno, constantemente bueno. Él es bueno, Él es bueno. Entonces que nosotros entendamos que Dios es bueno, cambia nuestra relación con Él. Porque te acercas delante de un Dios que es todopoderoso, que es el Rey, el Señor de todo, pero que es bueno. Es bueno. Todo el tiempo es bueno. Entonces yo me acerco con confianza, con alegría, con gozo, aún en las malas temporadas, porque sé que es bueno. Conozco la bondad de mi Dios. Amén. La forma más clara en la que Dios expresa su bondad es a través de la generosidad. La generosidad es, por así decirlo, el foco central de la perfección moral de Dios. Esta generosidad es la cualidad que determinan cómo van a ser manifestadas todas las demás excelencias de Dios. Él es generoso. Mira, vamos al Salmo 145. Los salmos nos ayudan mucho a entender cómo es que Dios es bueno. El Salmo 145, no lo vamos a leer todo. Usted léalo todo en su casa. Ponga ahí, leer todo. Como ya leímos de lo que decía Jesús, ¿se acuerdan en Mateo? Que lo leímos en Mateo 5:45, que el sol sale para buenos y malos y la lluvia cae para justos e injustos, ¿se acuerdan? Es una muestra de la generosidad de Dios, de su bondad, está expresada en generosidad. La generosidad de Dios consiste en conceder, de acuerdo a este salmo, bendiciones naturales. Entonces parte este salmo y dice, el Salmo 145, te exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Los versículos
Espérenme un poquito. Los versos 7 al 9 dicen así: proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Ya habíamos escuchado eso, ¿se acuerdan? En Éxodo. Bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. El 15 dice: los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Todo ser viviente. Lo que quiere decir el salmista, pues te da todo. En estos versos es que todas estas bendiciones que entendemos como naturales, el sustento, la alegría, la posesión, aún el día, la noche, la salud, la seguridad, todo es don divino. Todo es porque Él es bueno. Él es bueno. Y como lo dice aquí el 16, abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. La bondad de Dios está expresada a toda la creación, incluso a toda la humanidad. Más allá de si creen o no, la bondad de Dios ya está expresada. Es un error que nosotros pensemos que aquellos que no conocen a Dios o no son cristianos no gozan de la bondad de Dios. También reciben, aun cuando en su ignorancia no lo entiendan o no lo sepan, están recibiendo de continuo la bondad de Dios. Así de bueno es Dios. Por eso Dios nos llama a amar a nuestros enemigos, a amar a los que no nos hacen bien. Porque Él es así. Él es así de bueno. Ahora, todas estas bendiciones que son naturales y que podemos decir que son transversales para todos, todas estas generosidades de Dios, por muy abundantes que sean, lo cierto es que se empequeñecen cuando las ponemos, las comparamos, si queremos decir, con las mayores bendiciones que vienen por la redención. O dicho de otra forma, por las bendiciones espirituales. Cuando nosotros meditamos en la salvación de Dios, cuando meditamos en su redención, cuando meditamos en su justicia y que Él nos ha hecho justicia, todas esas otras cosas se empequeñecen. En última instancia, son estas cosas las que nos hacen mantener de continuo nuestro corazón recibiendo de la bondad de Dios, porque entendemos que todo lo demás está sujeto a ciertas circunstancias, pero estas bendiciones son eternas. Son eternas. Nosotros no somos menos justos si es que pasamos un momento de dificultad financiera. Nosotros no somos menos justos si padecemos alguna enfermedad. No somos menos justos aún si tenemos alguna pérdida. Porque estas bendiciones son eternas. Son eternas. Y los profetas, Israel mismo ya entendía estas cosas. Por eso en los Salmos, David va a expresar esto muchas veces. De hecho, lo acabamos de leer. Porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Y muchas veces este canto o esta proclamación fue en momentos
difíciles. De hecho, ¿se acuerda cuando ¿se acuerda del rey Josafat que se vio asediado por los 3 reinos? Y vino el profeta y le dio una instrucción que creyera, que confiara. Y fue el grito de guerra de Josafat. Así ganaron la batalla, poniendo a los cantores primero. Y esto es lo que decían: Él es bueno y para siempre es su misericordia. Así pelearon esa batalla, reconociendo esto: Él es bueno y para siempre es su misericordia. En medio del asedio, sin ninguna posibilidad militar de ganar, era su grito de guerra: tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y esto es lo que caracteriza a aquellos que han conocido a Dios como bueno, que en medio de la adversidad saben que Dios sigue siendo bueno. Y lo alaban y lo bendicen porque Él sigue siendo bueno. Porque que Dios sea bueno no va a hacer que en nuestra vida no hayan dificultades. Él es bueno en medio de esas situaciones. Él es bueno en medio de esos tiempos. Él es bueno. Dios es bueno todo el tiempo, amados. El Salmo 107. Leer todo también. Anote, leer todo. Es otro salmo que nos muestra la bondad de Dios. Y el Salmo 107 parte así: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Qué es lo que necesitas para alabar a Dios? Sencillamente saber esto, que Él es bueno. Alabad a Dios porque Él es bueno. Pero mira, lo que pasa es que me está pasando esto, pero Él es bueno. Alábalo, alábalo. Es que estoy pasando por esta situación, pero Él es bueno. La gente que no conoce a Dios dice cosas como esta: si Dios fuese bueno, entonces no habría pasado. Quizás le compartiste el evangelio a alguien y te respondió eso. Sí. Entonces no entiendes qué significa que Dios sea bueno. No entendemos lo que es la bondad de Dios, que no reposa en circunstancias puntuales, en particularidades. Él es bueno todo el tiempo. Él es bueno todo el tiempo. Y en este salmo vamos a encontrar que comienza a alabar a Dios, o empuja a alabar a Dios haciendo memoria de experiencias pasadas. Cómo Dios obró en medio de tiempos pasados. Entonces el salmo comienza así. Y básicamente este salmo está dividido en 4 secciones. Y cada una de estas secciones termina con esta frase: clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Eso está en el 6, el 13, el 19 y el 28. El primer ejemplo que da es que Dios los redimió de las manos de sus enemigos y los condujo por el desierto hasta encontrar un lugar donde vivir. El segundo es Dios librándolos de las tinieblas y sombra de muerte
pero aquellos a quien él mismo había llevado esa condición por causa de su rebeldía. El tercero es de Dios sanando las enfermedades que habían recibido los insensatos. Y el cuarto es el de Dios protegiendo a los que andaban en el mar cuando tempestad amenazaba hundir la embarcación. En los Salmos, en los versículos 8, 15, 21 y 31 vamos a leer esto. Alabe la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y todo este salmo constituye un panorama hermoso de cómo Dios extiende su bondad divina con la finalidad de transformar las vidas. Porque Dios es bueno. Dios es bueno. Pero recuerde que Dios también es justo. Y es importante que entendamos eso. Que el hecho de que Dios sea bueno, la bondad de Dios tiene que ser entendida en función de Él, no nuestra. Porque si no vamos a tener un problema. Por ejemplo, la bondad de Dios no hace que Dios sea un Dios permisivo en función de lo que nosotros queremos o no queremos hacer, o cómo nosotros nos queremos conducir. Miren, le voy a dar un ejemplo muy claro. De alguna manera todos estamos familiarizados con el Éxodo, ¿verdad? Cuando Israel sale de Egipto, Dios lo saca de Egipto de forma extraordinaria, poderosa. ¿Se acuerda que ellos llegan al desierto? Y Dios quería que llegaran a Canaán, que era un viaje relativamente corto. Y sin embargo estuvieron 40 años en el desierto. 40 años que acabó literalmente con una generación incrédula. Todo ese suceso hace a Dios malo o no bueno. Podrían haber dicho que Dios no era bueno. Porque tuvieron que estar dando vueltas en el desierto 40 años. En 40 años podían haber ido y vuelto innumerables veces. Pero ¿por qué tuvo que pasar eso? Porque Dios es justo. Porque Dios es justo. ¿Y cómo podemos ver la bondad de Dios? Que en medio de ese peregrinaje, porque usted sabe lo que hay en el desierto, exacto, nada. En medio de ese peregrinaje en la nada, Dios le daba maná del cielo, Dios hacía que brotara agua de la roca, durante el día proveía de una nube, en la noche, para que no murieran de hipotermia, se transformaba en una columna de fuego. Pero ahí podemos ver este calce entre la bondad y la justicia de Dios. Un acto de justicia que incluso costó que Moisés pudiese entrar a la tierra. Que lo único que hacía el pobre era interceder por esa gente. Y esto hoy día sigue hablándonos a nosotros. Miren lo que dice el Proverbios 3. Esto es para que no confundamos que Dios es bueno, amados.
El Proverbios 3, el versículo 31 dice: no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Amén. Mira lo que dice: no envidies al hombre injusto, ni escojas sus caminos. Mira lo que dice el 24, Proverbios 24, el verso 1. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios. Nosotros no podemos, o de acuerdo a lo que dice la palabra, no debemos desear, envidiar el camino de los malos, de los injustos. Esto es algo en lo que de continuo nosotros podemos ser tentados con el ánimo de obtener éxito. Se te presenta una oportunidad que puede significar darte una posición importante, obtener dinero, pero de alguna manera sabes que transgrede los principios, los preceptos del Señor. Y tú piensas: ¡oh, mira qué bueno el Señor! ¡Qué linda oportunidad me trajo! ¡Mira qué bueno el Señor! No es del Señor, amado. No es del Señor. Entonces, que Dios sea bueno no significa que nosotros podamos considerar esas cosas buenas cuando en esencia son malas delante del Señor. Por eso mira lo que dice el Proverbio 16, capítulo 8. Mejor es lo poco con justicia que muchedumbre de frutos sin derecho. Y esto es por qué, amados, porque nuestra confianza está en el Señor. Nosotros confiamos que Dios es bueno, que Dios es fiel, que Dios es justo. Por eso guardamos nuestro corazón de estas cosas. Los atributos de Dios caminan juntos. El Salmo 37, desde el 1 dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Tenemos que guardar nuestro corazón de no desear el camino de los que sabemos que obran mal. Quizás hemos pensado eso: mira, si no fuese cristiano, podría hacer esto aquí y esto allá y me iría bien. O comenzaste a caminar con el Señor y viste que un colega o que dice yo un amigo que no obra rectamente, pero hoy mira que le va espectacular. Y llegó con la camioneta que tienes pegada en tu refri, a la que le oras al Señor todos los días, ¿cierto? Porque el Señor es bueno. Señor, esta es la añadidura que yo quiero. Y esto nos dice el Señor: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Escucha esto: porque como hierba serán pronto cortados y como hierba verde se secarán. Ahora, esto no es para que digas: Señor, sécalo como la hierba, sino que es algo que nos habla nuestro corazón, ¿verdad? Que a veces tomamos esto y hacemos todo al revés. Sino que es algo que el Señor nos está alentando. Mira, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y escucha, y Él concederá las peticiones
de tu corazón. Mira qué lindo el Señor, amado. Pero ¿saben lo que pasa? Es que si nosotros no conocemos al Señor, no nos queremos deleitar en Él. Porque te voy a decir algo fuerte, porque el Señor no nos es suficiente. Porque el Señor no nos es suficiente. Porque confiar en Él, hacer el bien y habitar en la tierra y ser apacentado de la verdad no nos basta. Entonces, ¿cómo entendemos la bondad de Dios? Por eso nosotros tenemos que despojarnos, sobre todo por la época en la que vivimos, la era en la que vivimos, de este mercantilismo que muchas veces se mete en nuestro corazón y en nuestra mente. Entonces nosotros medimos si Dios es bueno en función de lo que tenemos, en función de lo que nos pasa, y no es así. No hemos visto la bondad de Dios, su gracia, su favor. Permítame remitirme a lo que vimos la semana pasada. ¿Cómo podríamos decir los de casa que el Señor no ha sido bueno con nosotros? Que el Señor no nos ha sostenido, no nos ha sustentado. Y como le decía, en medio de esos tiempos hubo momentos duros, pero confiamos en el Señor. Y por su gracia hoy día estamos acá. Pero amados, que nos baste el Señor. Que realmente podamos decir eso. Señor, me deleito en ti. Me deleito. Pero no leas esto, Señor, me deleito en ti y concédeme esto, concédeme esto, concédeme. No, y ves que esto es lo mismo que dice Jesús en Mateo 6. Buscar primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas vienen por añadiduras. Deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Porque el Señor es bueno, es bueno. Entonces nos deleitamos en Él todo el tiempo, aún en la adversidad. Es el testimonio apostólico que tenemos en la palabra. En medio de las tribulaciones, de las cárceles, de las piedras, alababan y bendecían al Señor. Glorificaban su nombre porque le conocían bueno, bueno, bueno. Es bueno el Señor. Quiero leer Efesios 2. Amados, que nos pueden ayudar con la cena, por favor. En Efesios, capítulo 2, quiero leer de la TCB, porque es muy lindo. Efesios 2, capítulo 7, Efesios 2, versículo 7. Efesios capítulo 2, Pablo comienza a hablarnos de esta transformación que hubo. Comienza diciendo que estábamos muertos en delitos y pecados, que antes vivíamos la vida fuera de Dios, y la describe un poco. Y en el 4 dice que Dios, en su gran amor, en su misericordia y en su gran amor con que nos amó, nos dio vida. Nos dio vida juntamente con Él. Y el versículo 7, voy a leer la TCB, la traducción contemporánea, dice así: con el propósito de mostrar constantemente que se está dando la extraordinaria riqueza de su gracia, Dios ha sido tan bueno con nosotros por medio de Jesucristo. Mire qué lindo. Déjeme desde el 6 mejor. Dios, al resucitar a Jesucristo, nos brindó la oportunidad de resucitar juntamente con Él
y como resultado pasamos por una transformación interior que nos concedió lugar en los cielos en la presencia de Cristo Jesús, con el propósito de mostrar constantemente que se está dando la extraordinaria riqueza de su gracia. Dios ha sido tan bueno con nosotros por medio de Jesucristo. Vamos, Dios ha sido tan bueno con nosotros por medio de Jesucristo. Que no hay mejor manera de entender que Dios es bueno si no es a través de Jesucristo y lo que Él hizo por nosotros. Por eso, como decíamos, cuando hacemos memoria de estas cosas, todas las otras cosas de la vida, las naturales, se empequeñecen. Se empequeñecen. Por eso lidiamos con estas cosas de forma distinta. Porque entendemos que Dios es bueno. Y Dios es bueno por lo que hizo por nosotros por medio de Jesucristo. Porque no importa lo que pase a nuestro alrededor, sabemos en quién hemos creído. Sabemos lo que Él ha hecho en nosotros. Y nada puede cambiar eso. Que como decía la semana pasada, nosotros conocemos el final de la historia, amado. Dios es bueno y no hay forma de conocer mejor su bondad que a través de Jesucristo. De saber que Él nos salvó, de saber que Él nos redimió, de saber que Él nos sanó, de saber que Él nos santificó, que nos limpió con su sangre. Eso es por la bondad de Dios, porque Él es bueno. Dios es bueno. Y Dios es bueno a pesar de nuestras circunstancias, amados. Hoy día algunos de nosotros podemos estar pasándola bien y otros estar pasándolo mal. Pero en medio de esas circunstancias, Dios es bueno. Dios es bueno. Y en medio de la dificultad alabamos a Dios porque Él es bueno. Cuando estamos arriba de la ola, le alabamos también porque es por su gracia, es por su favor. En todo tiempo Dios es bueno, amados. En todo tiempo. Y solo porque hemos entendido que Él es bueno, Él es digno de nuestra alabanza. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Quiero solo terminar con el Salmo 34, 8. Dice, gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Y me encanta este verso. Porque esa palabra gustad, si usted la estudia en el original, habla de un probar. Como un bocado que tú podrías probar. Y dice gustad, pruébalo, saborea y ve que el Señor es bueno. La bondad de Dios, amado, es algo que nosotros podemos probar. Es algo que nosotros hemos de experimentar, de vivir, de disfrutar. Dichoso aquel que confía en Él. Amén.